Parque Temático Tierra Santa. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día martes se conoció el fallo de la Corte Suprema en relación al tema de ganancias en relación respecto de los jubilados y pensionados. Bueno, nada más oportuno que estar conversando sobre este y otros temas con Gabriel de Bedia, que es el fiscal federal de la Seguridad Social. Gracias por compartir esta mesa. Por favor. Bueno, de la lectura del fallo surge que es un fallo acotado a la persona que hizo el reclamo y que se extiende, se calcula quizá a otros 2.000 jubilados que estaban con demandas similares y cuyos expedientes ya llegaron a la Corte. Para que esto se extienda a todos los jubilados, en principio, cada jubilado debería hacer una demanda similar, de tal manera de que la justicia se pronuncie, y se supone que la justicia se va a pronunciar porque, de acuerdo a la Corte, porque es un tribunal inferior. Ahora, hay que llevar a que cada jubilado haga un fallo, y no era mucho más. Colectivizar los efectos. Y lógico, porque ¿quién va a hacer juicio? Aquel que lo pueda hacer, hay que conseguirse un abogado, pagar honorarios al abogado, sí, demanda cierto. Tiempo. Aparte, no se hubiese simplificado todo y hubiera sido menos costoso. A mí me parece obviamente que sí. En el campo de la deliberación, que es el campo del Congreso de la Nación, es en donde en principio se resuelven las cuestiones generales, con una norma general, abstracta y obligatoria. Pero cuando el Congreso demora o sanciona, como esta ley de impuesto a la ganancia, la ley 20.628, que grava el haber jubilatorio, es decir, le impone las ganancias al jubilado, el Congreso debió en algún momento derogarla. Ante eso aparece el Poder Judicial, que resuelve en principio ¿Pero por qué derogarla casos concretos. si fue sancionada por el Congreso? No, lo que digo es que el Congreso de la Nación debe derogar, ¿qué es lo que le exhorta a la Corte? La Corte, ¿qué dice? Claro, declara inconstitucional artículos de la ley. Inconstitucional artículo 79, inciso C, entre otros, de la ley de impuesto a las ganancias, y le dice al Congreso de la Nación, lo exhorta, por eso se denomina sentencia exhortativa, lo exhorta a que legisle para eximir de ganancias a los jubilados. Y hay un tema que lo exima o que le dé un tratamiento especial. Que le dé un tratamiento especial. Puede que no los exima. A ver, entra dentro del mérito, oportunidad y conveniencia del legislador. Ahora, el fundamento del fallo de la Corte deja entrever que su opinión es similar a la que venían opinando varios camaristas de la Seguridad Social, varios jueces federales a lo largo del interior, que sostienen que el haber jubilatorio no es una ganancia, por lo tanto no debe ser gravado o imponerse ese tributo, y es un retorno, un débito social que la sociedad le concede al jubilado como contraprestación por lo que en su vida activa realizó en esfuerzo para contribuir al engrandecimiento de la sociedad. El salario tampoco es ganancia. Bueno, ahí viene el tema, ese es uno de los temas que planteamos muchos. Muchos sostenemos que tampoco es ganancia el salario, y con lo cual no debiera el cobrarse impuesto a las ganancias al trabajo. Ahora, yo hago una pregunta. Vamos a ver si un jubilado lo está escuchando y dice lo siguiente: bueno, yo no hice juicio. Bien. Ahora leo este fallo de la Corte, como en principio yo estoy alcanzado, pero no es efectivo para mí. La ley está vigente. Está vigente hasta tanto el Congreso de la Nación legisle de una manera distinta. Muy bien, pero como hay un fallo de la Corte, yo jubilado que me descuentan ganancia y no hice ningún reclamo,
voy ahora y puedo presentar un reclamo a la Tiene justicia. que iniciar el reclamo. Tengo que iniciar el reclamo. Actualmente, normalmente, ¿qué se hace? Los jubilados que inician un reajuste por movilidad plantean el impuesto a las ganancias. Hay otros que lo plantean directamente en contencioso administrativo porque considera que es un tema tributario. Pero no importa, pero si yo no lo reclamé, tenés que reclamarlo puntualmente. Que hay que reclamar que se declare inconstitucional y hay que pedir el reintegro de las sumas abonadas. Pero como hago ahora, ese reintegro son 2 años hacia atrás. Exactamente. No desde que me los empezaron a descontar. Muy bien. Exactamente. Pero acá viene entonces la cuestión. En el caso este particular que se pronunció la Corte decía que le habían descontado hasta quizá un 30% de impuesto a la ganancia. Sí. Vamos a suponer que yo soy un jubilado, miro mi recibo y me descontaron el 10%, porque yo no gano por arriba del mínimo no imponible de ganancia de los jubilados, pero no mucho más. ¿Tengo derecho a hacer el reclamo o el juez me puede decir, no, mire, en su caso no, porque es muy pequeño lo que le están descontando y no hay daño? Ahí aparece el tema. Porque en este caso sí. A lo largo del derecho, con el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, hay una palabrita que es confiscatoriedad, que te dice que yo invito a que se revise el tema de la confiscatoriedad. Pero una pregunta, ¿hoy se considera confiscatoriedad cuando es hasta un 15%? Y es el límite. Ese es el límite. Ese es el límite. Por lo tanto, en ese caso, yo puedo llegar a hacer juicio y que después la justicia me diga, sí, pero usted no es igual que el caso García de la Corte. Te puedo decir que el caso es distinto. Porque pero usted no igual tiene... el tema de la confiscatoriedad a mí me hace ruido en la cabeza en el sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los tribunales inferiores, las cámaras, los jueces, normalmente entienden como criterio de confiscatoriedad a los efectos de si se lesiona o no un derecho puntual. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado porque Argentina suscribió instrumentos internacionales, entre los cuales está el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica. Es muy fuerte el compromiso de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y qué significa la progresividad? Que cuando uno compara una situación anterior y una posterior hay que ir siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, no se puede ser regresivo. Y por otro lado, hay que tener cuidado con otro elemento también, que es ¿qué significa cuando se emplea? Porque tiene que ver con la confiscatoriedad. La confiscatoriedad, ¿por qué se emplea? Te dicen, bueno, se puede reducir o te correspondía tanto, hasta un 10%, hasta un 15%, en algún momento se dice hasta el 30%, pero en ese concepto se está reconociendo que hay una quita. En el reconocimiento de la quita está la regresividad. Por eso tenemos que eliminar la confiscatoriedad como criterio de ver si hay o no lesión constitucional. Entiendo. Basta con hasta un 0,001 que se le está sacando algo. Claro, y hay, pero en mi caso, injusto. yo estoy dando el ejemplo porque lógicamente nos deben estar viendo muchos jubilados y dice, a mí me descuentan ganancia, entonces tengo que hacer juicio. Y tiene que reclamarlo judicialmente, sí. No está mal eso. No es, sí. No tendría, porque mire lo que pasó con el caso... Te lo señalo con el caso Badaro. Sí, te lo señalo con una frase que empleo cotidianamente. De dichosos los pueblos que los problemas o las cuestiones que se infringen algún derecho social, económico y cultural se resuelve desde lo concreto, desde lo judicial, desde lo que se denomina la demarcación del derecho. ¿Y por qué digo de dichosos? Porque eso significa que hay mayor inequidad. Cuando la legislación está realmente destinada al bien común y hay plena efectivización de los derechos sociales, no se necesita acudir a la solución judicial. Y la solución judicial genera mayor inequidad. ¿Por qué? Porque aparecen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Están los ciudadanos que fueron resueltos, ya sea por una cautelar de un modo, los cautelados, o por una sentencia definitiva que los favoreció, y el 90% de los que están inmersos en esa realidad que no pueden iniciar juicio por situaciones económicas o acceso a la justicia. Ahí voy, por ejemplo, el defensor del pueblo sí. presentó 11 años atrás para extender un fallo de la Corte a todos los jubilados. Y no se resolvió. Y la Corte lo va
va a discutir el tema este año. Pasaron 11 años. Y es gravísimo. ¿Cuántos jubilados fallecieron en el camino? Claro, y lo que es más grave es que el trámite de esos 11 años, que si mal no recuerdo es un amparo, lo que es más grave todavía porque el Pacto de San José de Costa Rica dice que los amparos tienen que tener un trámite de tiempo razonable. Lógico. Y la ley de amparo obliga a un trámite sumarísimo, pero por eso es grave. Pero lo grave es que estos 11 años de demora, o 10 años y pico, 11 años, sí, son de demora en la Corte. Sí, de la Corte. Porque por la Cámara de Seguridad Social pasó rápido. Sí, sí, Estaba en sí. el juzgado 9, fue, si no recuerdo mal, a la sala 2, y desde hace 10 años que está en los cajones de la Corte. Y ahí creo yo que el alto tribunal ha infringido la garantía constitucional que tienen todos los jubilados de resolución en un plazo razonable. Por eso lo estoy Claro. señalando. Y- Entonces ahora viene la otra cuestión. En este fallo, ¿la Corte le fija un plazo al Congreso para que lo trate? No sé si vos lo estás diciendo con algo de sorna o irónico en el medio, ¿sabés por qué? Porque te diría, ¿qué autoridad moral hay para exigirle un plazo a la Corte? No, de la Corte al Congreso. ¿Qué plazo moral hay para exigirle un plazo al Congreso cuando vos tuviste una causa que resuelve un tema general 11 años? Entonces no hay autoridad moral. Pero entonces el tema vamos a suponer que la Corte no lo trata. Perdón, el Congreso no lo trata. Como el caso Blanco, que hablábamos, que la sociedad habló en diciembre, caso Blanco. ¿Y vos escuchaste algún proyecto de ley para cumplir con el caso Blanco? No, tampoco. Y bueno, me parece a mí... Pero acá nos está pasando uno la pelota al otro y en el medio están los jubilados que la miran desde la tribuna sin entender el juego que hay. En el derecho constitucional se denomina diálogo institucional. Pero el diálogo es el traspaso de un razonamiento de uno a otro. Pero es para llegar a una conclusión, en este caso, cuando el diálogo es en el camino tener una ley, hay que ser efectivo. Es la única manera de efectivizar los derechos sociales. Pero también le diría a la comunidad, a los que nos están viendo, y a todos los jubilados, que tienen derecho a exigir al Congreso de la Nación. ¿Y cómo? Tienen hay que buscar las alternativas, hay que buscar, hay que exigir, hay que dialogar, hay que exigirle, y también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es que no hay, disculpe, Miren, no hay, doctor, el no hay. El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 2, no hay. establece, el no hay. artículo 2, hay un mecanismo. ¿Cuál? Hay un instrumento internacional que tiene rango constitucional. El artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que Argentina o los estados que suscribieron tienen responsabilidad y asumir por el incumplimiento, cualquiera sea la autoridad que incumpla, de todas aquellas derechos de los ciudadanos y obligaciones del Estado Nacional que se comprometió Argentina a cumplir. Argentina se comprometió en el Pacto de San José de Costa Rica a resolver en un plazo razonable. Y Argentina se comprometió en la Convención. Pero no se cumple, claro, doctor, es un papel, es una pero letra. Pero hay una responsabilidad, claro, pero hay una ¿Y responsabilidad de quién? internacional. ¿Y quién? De las autoridades. Pero si la Corte se nacionales. acaba de decir que demora 11 años en tratar un tema y en el medio se murió la mitad de los beneficiarios que tenían que ver con esto. Ahora el Congreso se puede tomar su tiempo. Este es un año electoral, hay una nueva composición, tenemos que exigir los derechos, tienen que ser plenamente efectivos. ¿Cómo se exige? Primero... Dígale al jubilado que nos está viendo cómo lo exige. Pero, a ver, hay jueces del Foro de la Seguridad Social, que son muy conocidos algunos, otros no, que cumplen su función día a día y que sí tienen que resolver Pero después apelan y va a la Corte. Y en la Corte duerme, lo ponen en un cajón y quizá abren el cajón. ¿Estamos cuándo? ¿En el 2019? ¿En el 2030? Pienso exactamente igual. Es lamentable que así sea. Y es lamentable que el alto tribunal de la Nación Argentina no esté a la altura de los derechos constitucionales que le asisten a los ciudadanos. Y eso es lamentable. Pero es lamentable por muchas cosas. Primero porque ¿de qué sirven derechos legislados en una Constitución nacional si son letra muerta? Exactamente. Los derechos tienen que ser efectivos, los derechos tienen que estar plenamente efectivizados. ¿Esto qué significa?
que todas las potencialidades del ser humano tienen que ser planificadas en un derecho, y que ese derecho es un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la herramienta, tiene una herramienta a través de la acción judicial para exigir su pleno cumplimiento. Ahora, insisto, es triste que tengamos que resolver las cosas desde los juicios, desde la demarcación del derecho. Es muy triste. Por eso al Congreso de la Nación, a los que legislan, a los que toman decisiones, a todos los que están en un espacio de toma de decisión, yo les diría, miremos a nuestro alrededor, miremos si crece la pobreza, pensemos que el jubilado también es partícipe de esa pobreza. De hecho, cuando la Corte dice que los jubilados Como tenemos que ir cerrando, le quiero agradecer porque ya nos están haciendo señas. Y ya que habló del tema de la pobreza, el jueves se conoce el dato del INDEC. Me dicen que va a ser realmente impactante el aumento del número de pobres y de indigentes en la Argentina en el último año. Y eso lo vamos a analizar la próxima semana. Chau, suerte. Parque temático Tierra Santa. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer.